escuchan bien? Buenos días, iglesia, hermanos, invitados. Doy gracias al Señor de poder estar esta mañana acá, de poder compartir su palabra. Siempre para mí ha sido un privilegio nuestras vidas, que el Señor nos considere para esta labor. Créame que me hace reconocer cada día cuánta gracia del Señor hay en cada uno de nosotros, porque al final es gracia de Dios sobre la vida de hombres que permite que podamos predicar la palabra, y ese es el deseo en mi corazón, que esta mañana pueda ser fiel al texto, que esta mañana la iglesia podamos ver aquello que el Señor habla en nuestra vida y el Señor se glorifique, así como decía nuestro pastor, que la palabra corra en cada uno de nosotros y aquellos que no conocen al Señor puedan conocerlo por la obra gloriosa de Cristo. Así que hay gratitud en mi corazón, hay pena también por la partida del pastor MacArthur. Es un modelo para nuestra generación. El pastor lo mencionó y no por idolatrar a los hombres, sino porque, así como el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, Dios nos da regalos a la iglesia, que son esos dones, esas gracias, por la cual muchos de nosotros nos alimentamos, crecemos, y ver la vida de ese hombre, gente de nuestra generación, de nuestra era, hombres de carne y hueso como tú y como yo, que viven y perseveran hasta el fin, viven para la gloria de Dios, es un testimonio tremendo y me daba pena porque es un recurso importante. Es como Pablo dijo, cuando estoy acá sé que es de beneficio a la iglesia, pero es mejor estar con el Señor. Hay gozo porque sé que está en el cielo disfrutando del Señor, pero hay pena porque vamos a extrañar sus predicaciones, sus sermones, sus estudios. Nos dejó mucha riqueza y es motivo de gratitud en mi corazón. Y porque esas vidas nos desafían a nosotros también. Nos modelan a Cristo y es hermoso ver eso. Sé que cuando pase el tiempo, el pastor Josías dijo que va a ser recordado en la línea de tiempo, así como Calvino, Lutero y esos grandes reformadores y hombres, Martin Lloyd-Jones, hombres que marcaron la era, y vemos la gracia y el favor de Dios. Así que, bien, quiero invitarlos esta mañana a que puedan abrir sus Biblias. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 12, va a ser nuestro texto, que vamos a estar hablando, si el Señor así lo permite. Así que busque ahí Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 12. ¿Lo tienen? El título que está para esta impartición o una pequeña serie que vengo a traerles trata acerca de la santificación en el creyente. ¿Qué es lo que el Señor espera de nuestras vidas? Porque hablamos de la obra de Cristo, hablamos de lo glorioso que es su obra, de lo que el Señor hizo y consumó en la cruz del Calvario. Y eso lo cantamos, lo declaramos, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando esa obra gloriosa realmente ha sido manifestada en nuestra vida? ¿Y qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros en el caminar por el cual estamos en la tierra? Porque si la salvación fuera solamente salvar nuestra alma y estar con el Señor, entonces deberíamos ser salvos y al tiro partir a su presencia. ¿Por qué el Señor nos deja en la tierra? ¿Para qué el Señor nos tiene acá? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos transitando la estación donde cada uno de nosotros se encuentra hoy? Y va más allá de solamente trabajar, todo lo que hacemos en nuestra gestión de vida, va mucho más allá de eso. Tiene que ver con un propósito eterno establecido en Cristo. Y hoy vengo a hablarles de eso, de que el creyente que es salvado por la gracia de Dios necesita crecer en la santificación. Y esa santificación es la vida que agrada a Dios. Y en el texto que vamos a estar leyendo, vamos a ver cómo la Escritura nos muestra que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que vivamos en pureza sexual, que vivamos en amor fraternal y que seamos de testimonio para el mundo. La voluntad de Dios es clara. Muchas veces queremos saber cuál es la voluntad del Señor específica en nuestra vida. Queremos saber qué es lo que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros porque queremos ser asertivos en la vida. Y hay voluntades, muchas preguntas que nos generamos como
con quién me voy a casar, con quién voy a estar, dónde voy a trabajar, qué decisiones tomar. Debo viajar a tal ciudad, debo vivir en tal país. Y ese tipo de decisiones, quisiéramos tener todas las respuestas. Hay una voluntad que es secreta, que su providencia nos va conduciendo y nos va mostrando, pero hay una voluntad clara y es la que habla por medio de su palabra. Y la voluntad del Señor para su iglesia, para su pueblo, para sus escogidos, es la santificación. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que vamos a leer el texto bíblico. ¿Lo tiene? 1 Tesalonicenses 4, del versículo 1 al versículo 12. Leemos la palabra del Señor. El texto de la Reina Valera dice, la vida que agrada a Dios, esa sección. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, que es hablada, Señor. Te pedimos esta mañana que tu palabra, Señor, traiga entendimiento renovado en nuestra vida, que el poder y la potencia de tu palabra transforme cada uno de nuestros corazones, Señor. Que la palabra produzca el fruto por el cual tú la hablas hoy a nuestra vida, Señor, en santificación para tu iglesia y en salvación para aquellos que no te conocen, Señor. Usa este vaso, Señor, para que pueda hablar tu palabra con denuedo, para que pueda hablar tu palabra con claridad y que tu nombre sea glorificado, porque solo a ti es la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la carta de Tesalonicenses, antes de iniciar el texto, es importante contextualizarla un poco. La carta de 1 Tesalonicenses es una carta donde Pablo escribe a una iglesia que ha sido fundada en medio de la persecución. Era una iglesia que había recibido la palabra del Señor por parte de los apóstoles, del apóstol Pablo y sus ayudantes, en gozo del Espíritu Santo. Y aunque Pablo estuvo algunas semanas con ellos, se animó, inspirado obviamente en el Señor, para no solamente animarlos, sino para corregir y afirmar su fe y recordarle a esa iglesia que lo que recibieron fue la palabra de Dios y no la palabra de hombres. Esa iglesia es la iglesia de Tesalónica, y la iglesia de Tesalónica está ubicada en una ciudad llamada así, muy importante de la provincia de Macedonia en ese tiempo, y era una metrópolis, era una ciudad estratégica para el Imperio Romano, porque estaba ubicada en la vía Egnatia, que era una vía de comercio, por ende tenía muchas carreteras principales que conectaba directamente con el imperio que estaba gobernando, con Roma.
Era un centro comercial, una metrópolis a nivel político y religioso. Por ende, por ser una metrópolis, habían y abundaban los cultos paganos a muchos dioses por la mezcla de distintas culturas, incluido obviamente el culto imperial al emperador. Entonces, vivir como cristiano en ese tiempo significaba una oposición frontal y constante contra la idolatría y por ende había persecución. El apóstol Pablo escribe esta carta, es una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento, lo escribe aproximadamente entre el año 50 y 51 después de Cristo. Es una de las primeras epístolas escritas por el apóstol Pablo. Fue escrita desde Corinto en su segundo viaje misionero. Eso lo habla Hechos capítulo 18. Y estamos hablando que cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, han pasado aproximadamente unos 13 a 15 años de su conversión. ¿Sí? Pablo se convierte aproximadamente en el 36 después de Cristo, cuando iba camino a Damasco, donde tiene su nuevo nacimiento. Han pasado 15 años para que el apóstol escriba esta primera carta. Estamos hablando de un cristiano que tiene tiempo en el Evangelio. El autor es el mismo apóstol Pablo, acompañado de Silas y Timoteo. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, que fueron quienes les acompañaron en ese viaje misionero. Eso lo ven en Hechos 17. Y como les dije, duraron pocas semanas en Tesalónica. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses? Es muy importante saber el motivo principal. Y Pablo escribe porque se ve obligado a salir de Tesalónica por la persecución que sufre y literalmente lo sacan por todo lo que se estaba levantando de parte de los judíos, las culturas paganas. Sacan al apóstol Pablo y él queda profundamente preocupado por los nuevos creyentes que habían recibido el Evangelio. Al no poder regresar, obviamente, el apóstol Pablo envía a Timoteo como su fiel ayudador del ministerio para saber cómo estaban. Y Timoteo, al volver, le entrega un informe en Corinto y le dice que hay creyentes que se mantenían firmes en la fe, que eran fieles, que eran amorosos, pero que estos creyentes estaban enfrentando aflicciones, tenían confusión escatológica y habían ciertos ataques hacia la autoridad del apóstol Pablo. Entonces Pablo escribe la carta y ese es el propósito pastoral de esta carta. El primer punto es agradecer a Dios por la fe y el testimonio de los tesalonicenses. El segundo punto es que Pablo defiende su ministerio apostólico, aclarando de que no fue a predicarles el evangelio porque fue motivado por interés o engaño. Es una asignación que él tiene. El tercer punto es porque él les exhorta a crecer en santidad, especialmente en la pureza sexual y el amor fraternal, que es parte de lo que vamos a ver en este capítulo. En el capítulo 4, él les enseña y quiere corregir ciertas confusiones que hay sobre la segunda venida de Cristo, especialmente con los creyentes que han muerto. Habían ciertas dudas, especulaciones. El quinto punto es porque el apóstol les está animando a perseverar a pesar de las aflicciones, de las persecuciones constantes a su vida. Y el punto número 6 es porque él da aplicaciones, instrucciones prácticas de cómo vive la iglesia con respecto a los líderes, a la unidad, a la oración y a la vigilancia espiritual. Entonces, 1 Tesalonicenses es una carta que es conocida por el tema escatológico, pero tiene mucha riqueza. Entonces, no es una carta fría, es una carta doctrinal y se nota cuando leemos la carta que este pastor ama la iglesia, porque ora por esta iglesia, porque sufre por ella y porque se goza el apóstol Pablo cuando ve los frutos de la predicación de la palabra, creyentes en Tesalónica. Y nos muestra cómo tiene que ser una iglesia saludable, una iglesia que es firme en la fe, una iglesia que es amorosa en sus relaciones y una iglesia que está expectante de la venida del Señor. Si vemos Tesalónica, no es una iglesia que tiene muchos problemas, porque cuando leemos Corinto, ¿cuántos capítulos tiene Corinto? ¿Cuántas canas tenía el apóstol Pablo? No lo sabemos. Pero vemos que una iglesia tesalónica que a pesar del poco tiempo es una iglesia donde ha dado fruto.
Y ese fruto es lo que nos lleva al primer versículo y el primer enunciado, que dice que es que Dios nos llama a una vida que abunda en santidad. Dios nos llama a una vida que abunda en santidad. Así que veamos el versículo 1. El apóstol expone, por lo demás, hermanos. Esa frase, por lo demás, es porque el apóstol está haciendo una transición temática en la carta que está escribiendo. El apóstol no está cerrando la carta, sino que está introduciendo una nueva sección donde él va a hablar mucho acerca de la aplicación práctica, cómo se desarrolla el evangelio en la vida de un creyente. Y eso empieza en el versículo 1 del capítulo 4 y termina en el capítulo 5, versículo 22. Ahora, en esa transición es importante ver en ese capítulo que hay 3 palabras que se van a destacar, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Anote esas 3 palabras que se van a destacar y esas palabras son santidad, amor y venida. Son las 3 palabras que esta sección se van a destacar mucho. Habla de la santidad en el versículo 1 al 8, habla del amor en el versículo 9 al 10 y en la venida del 13 al 18. Aunque el otro tema que habla es con el testimonio en el versículo 12. Y el comentarista MacDonald dice lo siguiente, que el capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 1 al 18 dice que comienza con un ruego de andar en santidad para agradar a Dios y termina con el arrebatamiento de los santos. Y Pablo, cuando escribe esta epístola de esta forma, el comentarista dice, porque en la mente de Pablo él estaba pensando probablemente en Enoc para escribir de esta forma. Y eso nos lleva al libro de Génesis. ¿Por qué Pablo tiene esto en su pensamiento? Porque en Génesis 5:24 nos dice cómo es la vida de Enoc. Dice, Enoc anduvo con Dios. Eso está en Génesis 5:24, parte A del versículo. El segundo punto es que Enoc agradó a Dios. Eso lo dice Hebreos 11:5, parte B del versículo. Y el tercer punto es que Enoc fue arrebatado. Génesis 5:24b. Entonces fíjense la relación que hay con respecto a lo que Pablo tiene en su pensamiento. Enoc estuvo con Dios, agradó a Dios y fue arrebatado. Y es la misma estructura que tiene la carta. Habla de la santidad por conocer a Dios, crecer en esa santidad para agradar a Dios y habla de la segunda venida de Cristo. Y es el apóstol que elogia a los creyentes por esa santidad práctica y piensa en la santificación como un proceso, no como un logro, y es la prioridad por la cual va a empezar a animar a estos creyentes. Entonces, por lo demás, estamos cambiando de una sección, hay transición. Y fíjense que él les llama a esta iglesia hermanos. Y esa palabra tiene tanta riqueza y somos tan ligeros para hablarnos como hermanos. Esa palabra en el griego es adelphos y muestra una expresión de afecto. Ciertamente el apóstol Pablo los exhorta, pero lo está haciendo desde el amor, porque sabe que somos una familia espiritual en Cristo. Él les habla porque les muestra la ternura que hay en el corazón de Pablo por esta iglesia. Y les dice hermanos, porque Pablo sabía y tenía la convicción de la obra de gracia que Dios había hecho en la vida de estos creyentes, de esta iglesia. Él sabía esto por el informe que le había dicho Timoteo. Él decía, Dios realmente se glorificó en salvación en Tesalónica. Porque ¿cuál fue el temor del apóstol Pablo? Que hubiera predicado y que hubiera corrido la carrera en vano. De que esa semilla que plantaron no hubiera dado frutos. Pablo usa esa expresión 130 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento en sus cartas. Y lo hace para no expresar un saludo frío, sino una afirmación de identidad redentora. Pablo les está diciendo a través de esa expresión que son hijos adoptivos del Padre, tal cual dice Romanos 8:15 al 17. Pablo les está diciendo también que están unidos a una familia por la sangre de Cristo, tal cual como dice Efesios
capítulo 2, versículo 13 al 19, Pablo les dice que les habita un mismo Espíritu Santo, tal cual como dice 1 Corintios 12, 13, y que todos son miembros de un mismo cuerpo. 1 Corintios 12, 12. Eso evidencia la forma por qué Pablo les llama hermanos. Y capítulos más atrás, en 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo les dice lo siguiente. Les dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo sabía que la audiencia había recibido la palabra no como el apóstol Pablo, sino como la palabra de Dios, la palabra siendo dispensada por medio de su vida, esa palabra que tiene el poder para transformar la vida del hombre. Y él lo dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ese es el poder de la palabra. En ese versículo, fíjese, Pablo dice que cuando reciben la palabra, porque la recibieron de ellos, ese primer recibir es que ellos abrieron el corazón y la voluntad para recibir el evangelio. Ellos recibieron el llamado externo del evangelio, pero había una voluntad a recibir la palabra de Dios. No había resistencia en sus corazones para escuchar la palabra que podía liberar sus almas de la cautividad del pecado. Segunda expresión de ese versículo, que dice que la recibiste y no como palabra de hombres, literalmente significa acoger con los brazos abiertos. Y esa palabra se usa en un contexto donde hay fe salvadora. Es decir, había una obra de gracia hecha en esos creyentes y por lo tanto implicaba una respuesta interior, no meramente intelectual, sino afectiva y espiritual. Pablo está feliz y hay gozo en su corazón porque demuestra que hubo fe salvadora en ellos. Y por eso le llama hermanos, porque recibieron el evangelio de esa manera, porque se convirtieron a Cristo. Esa palabra recibir es la misma que se usa en el evangelio de Lucas para hablar de quienes lo reciben a él, aquellos que lo recibieran a él. Ahora fíjense, la iglesia de Tesalónica, Pablo, no conocían al apóstol Pablo, no sabían quién él era. Estuvo 3 semanas en una sinagoga discutiendo, anunciándoles que Jesús era el Mesías y la obra que el Señor había hecho. Y fíjense que no solamente era una audiencia judía, porque al ser una metrópolis hay una audiencia donde también hay gentiles, hay paganos. Y Pablo les predicó a ellos. Ellos recibieron el evangelio, no hubo oposición en sus corazones. Y esto me hace pensar en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, del versículo 4 al 8. Usted la ha escuchado y es familiar quizás para usted. Cuando el sembrador, Jesús está relatando la parábola del sembrador, él dice que el sembrador sale a sembrar la semilla y una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cae sobre piedras, pero al brotar se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó en espinos, pero se ahogaron porque los espinos brotaron con ella. Pero una parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Y esta produjo una cosecha al 100%. Ese es el efecto transformador que produce la palabra. Ahora, si identificamos cada tierra de un fruto diferente, ¿cuál seríamos nosotros hoy? Somos la buena tierra, aquella que recibe la palabra del Señor porque hay una disposición en el corazón, humildad en el corazón a recibirla, a obedecerla para que esta palabra pueda dar fruto. ¿O somos como las otras tierras donde se siembra la semilla y la semilla es pisoteada y las aves se las llevan? Brotó la piedra, secó por falta de humedad o porque los espinos la ahogaron, y tiene que ver con los afanes del mundo, con las responsabilidades que nos afanan y nos desvían de prestar atención y ser diligentes con la palabra. O cuando viene persecución,
sencillamente desertamos, porque al recibir la palabra vamos a recibir persecución, vamos a recibir prueba. ¿Qué tipo de tierra hoy somos para el Señor? ¿Qué tipo de tierra somos para saber qué fruto estamos produciendo en nuestra vida? Porque dependiendo del tipo de tierra que seamos, cómo esté nuestro corazón, es el fruto que vamos a dar en Cristo. Estos creyentes dieron fruto porque recibieron con los corazones abiertos la palabra del Señor. Y eso fue vital para que la obra del Espíritu Santo fuera completa en esos creyentes y pudieran ser conformados a la imagen de Cristo. Es porque había una disposición en ellos. ¿Cómo somos cuando venimos el domingo a congregarnos? ¿Venimos a regañadientes? ¿Venimos a escuchar un sermón más? ¿O realmente venimos a escuchar como lo es la palabra de Dios, la que tiene el poder para transformar toda nuestra vida? Ese es el efecto transformador de la palabra. Y Pablo les dice, en ese versículo de Tesalonicenses 2:13, esta palabra actúa. Y eso tiene que ver con energía. Eso nos hace entender que la palabra es viva, es eficaz y es poderosa. No es una palabra muerta, sino que es una semilla viva que produce fruto en nuestra vida. R.C. Sproul dijo, la manera en que tú recibes la palabra revela si verdaderamente eres un creyente. Recibir la palabra no es como dice Santiago, ser oidores solamente, escuchar un sermón. Es oír la palabra, es atender a la palabra, es obedecer a la palabra para que se evidencie fruto en nuestra vida de la obra de Cristo. Eso nos va a hacer una iglesia madura en el Señor. La manera en que recibimos la palabra revela si verdaderamente somos creyentes. ¿Con qué corazón? Por eso Pablo les llama hermanos, porque ha visto esa obra de gracia hecha en ellos. Y bueno, como les dije, Timoteo les da buenas noticias. En el capítulo 3, versículo 6, Pablo le dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Hay una evidencia, las buenas noticias de vuestra fe y amor. Van juntas, van de la mano. Estas son las cosas que van a permanecer, la fe, el amor. Ahora, por eso, cuando hablaba de que nosotros somos ligeros para hablar hermano, es porque si entra una persona primera vez por esa puerta y va entrando, bienvenido hermano. ¿Cómo sabemos que realmente Cristo ha hecho una obra de gracia en su vida si no sabemos los frutos? Por sus frutos lo conoceréis. Incluso hay gente que asiste a una iglesia que tiene años asistiendo y todavía no son hermanos. ¿Por qué? Porque sus vidas realmente no han sido transformadas por la obra de Cristo. Porque nos llamamos hermanos, porque lo que nos hace ser una familia es la obra que Cristo consumó en la cruz. Porque por medio de su sangre, por medio de su sacrificio perfecto, es que nosotros accesamos a ser parte de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Porque tenemos un mismo Padre, porque se nos deposita la vida de Dios en nosotros y esa vida es la que establece la relación entre nosotros. Nosotros llamamos hermanos a todo el mundo, por fe, porque va a ser hermano. Pero Pablo no hablaba tan ligero. Fíjese que hasta esa palabra tiene una connotación importante y profunda en sus cartas. Él le habla a creyentes. Porque esa unión con Cristo da una evidencia de fe, que evidencia primeramente el amor a Dios, a su iglesia y al prójimo. Tal cual como dice Juan 1:12, a los que los recibieron y creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hijos de Dios. Solo los que creen en su nombre, los que reciben y creen, se les da esa potestad. Y no es algo que esté en nuestra capacidad, es una obra que Dios hace de principio a fin, donde imparte la fe para que el hombre pueda creer
y pueda participar de esta herencia, este glorioso evangelio. Pablo, por eso no les llama a todos hermanos. Incluso Jesús fue duro con esto. En el Nuevo Testamento, en Mateo 12:50, cuando Jesús está sanando a un hombre, haciendo un milagro y está hablando a su audiencia, Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en Lucas 8:21, que es el pasaje paralelo a ese evento, dice, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. El contexto es Jesús está sanando, estaba atendiendo, hablando y llegan unos discípulos y le dicen, maestro, afuera están tus hermanos y tu madre. Para que él dijera, bueno, pásenlos aquí, siéntelos en primera fila. No. Vemos que le dicen, ¿y qué es lo que dice Jesús? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Mi madre. Y dice, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y no es porque Jesús está menospreciando el vínculo sanguíneo que nos une como familia, porque la palabra nos manda a trabajar por la familia, a honrar la familia, a servir a la familia. Pero fíjense en la connotación que tiene que ver con reinos. Jesús está hablando de un reino espiritual y está diciendo eso, lo que nos une es ser uno en Él, uno en Cristo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque somos hermanos, porque la santificación, el proceso donde Dios va conformando a Cristo en nosotros, no es un proceso aislado, no es un proceso donde nos santificamos de manera única, personal. Tenemos medios de gracia por los cuales crecemos nosotros, la oración, la lectura de la palabra que hacemos individualmente, pero tenemos medios que son corporativos. Por eso es importante estas convocatorias, por eso es importante las oraciones de los días miércoles, porque la santificación de Dios a nuestra vida también está al ser insertados en el cuerpo. Porque Dios fortalece un cuerpo, edifica una iglesia de la cual todos nosotros, siendo piedras vivas, estamos siendo formados y forjados por el alfarero. Por eso es importante las convocatorias, todas estas instancias deberíamos correr y estar. No porque queremos tener la agenda llena todos los días acá, ojalá el Señor nos los permita, pero es porque es necesario para crecer. Que tu mente no te engañe que solamente creces cuando oras en tu casa solo, cuando oras en el trabajo estás con tu familia. Eso es bueno, sí, es necesario. Pero también necesitas de los hermanos para crecer y ser perfeccionado en Cristo. Por eso Pablo les llama hermanos. Miren la humildad del apóstol Pablo. Esos son mis hermanos, los que yo también necesito para ser edificados en el Señor. Y ser hermanos implica, que no solamente eso, ser hermanos implica que nos amemos mutuamente, que expresemos el amor del Señor. ¿Sabe qué? En eso creo que estamos al debe. Porque expresar el amor del Señor no es solamente estoy orando por ti. Expresar el amor es que realmente manifestemos y evidenciemos con nuestras acciones de que realmente nos importa, de que realmente estamos interesados por su causa. Somos egoístas hasta la médula. ¿Por qué? Porque estamos metidos en nuestro propio mundo, en nuestro yo. Y el Señor todavía necesita seguir obrando en nuestra vida para hacernos crecer en humildad y para que podamos vernos como cuerpo, como hermanos. La situación que hoy tenemos, varios hermanos enfermos, varios hermanos que están padeciendo, los llamamos en la semana, vamos y les consultamos qué necesidades tienen para ver en base a lo que yo puedo o lo que el Señor me ha permitido administrar, cómo puedo ayudarle para llevar su causa, para hacer más ligera su carga. Lo hacemos. Porque los cristianos de la iglesia primitiva, yo veo Hechos capítulo 1, lea Hechos, vendían todo lo que tenían, compartían la mesa, oraban, estaban juntos, se animaban. Y estamos hablando de una iglesia
en Hechos, que nació bajo la persecución de los peores emperadores de la historia, donde los mataban, los tiraban a los leones, donde había pobreza, porque el imperio estaba obviamente aplastando las naciones que dominaba. Ese es el comportamiento de nosotros. ¿Imitamos esa fe de esos hermanos hoy en día? Por eso necesitamos amarnos mutuamente, tal cual dice Juan 13:34. Debemos cuidarnos y edificarnos en la fe, tal cual dice Gálatas 6:1. Cuidarse y edificarse en la fe. Eso tiene que ver cómo cada uno de nosotros está colaborando sobre la vida del otro, con el servicio, en el amor, en los dones, en los talentos, en las capacidades que Dios nos ha dado para que mi hermano pueda crecer también en el Señor. Porque no estamos perfeccionados, nos necesitamos los unos a los otros para crecer. Nosotros, así como necesitamos a nuestros líderes y nuestros pastores, ellos también necesitan de sus ovejas para crecer, para ver a Cristo, para ser animados. Nuestro pastor hoy padece, yo sé, lo sabemos, él también necesita ovejas que estén orando por él, que manifiesten su amor por él, que se expresen en servicio a él, los hermanos que padecen también. Nos debemos los unos a los otros. El ser hermano en Cristo implica que nos perdonemos, tal cual dice Colosenses 3:13. Perdonarnos así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Nos cuesta. Hay orgullo en nuestros corazones. Somos fáciles para ver las faltas de otro y para señalar. Pero qué difícil es, aunque no tengamos la razón, hacer como Cristo hizo, bajar la cabeza y llevar la culpa para que el otro sea exaltado o beneficiado. ¿Cómo estamos manejando las diferencias entre nosotros? ¿Murmuramos a espaldas o nos decimos las cosas en amor, nos perdonamos? Porque es parte del crecer eso, es parte del relacionarnos. No somos monedas de oro para caerle bien a todos, pero sí el Señor nos llama a que estemos en paz con todos. ¿Estamos en paz con todos? Porque podemos estar enemistados y estamos participando de la cena del Señor y estamos participando de las ofrendas. Cuando dice que si tú tienes algo contra tu hermano, ponte a cuenta con él primero y después ve y lleva tu ofrenda. Y el ser hermanos en Cristo implica servirnos con humildad. El mejor ejemplo, Cristo. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Servirnos como Cristo. El ejemplo supremo. Entonces Pablo, cuando llama a los creyentes hermanos, fíjese todo lo que implica esa palabra. Él los está afirmando en su fe, porque son parte de la familia de Dios. Él los está motivando con identidad, no con legalismo. No les está diciendo esclavos, siervos. Les dice hermanos, apelando siempre al amor antes que al temor. Y les habla como iguales en Cristo. Él era el apóstol Pablo, conocimiento, autoridad delegada por el Señor, pero en Cristo somos iguales. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hay una igualdad espiritual en Cristo. Esto debería afectar la manera en cómo me conduzco en la iglesia del Señor, cómo veo a los hermanos, cómo veo a aquellos por quienes Cristo murió. Ve a su lado, ve a su lado, ve a su lado ahora. Esos son por los que Cristo murió, por nosotros. Porque recuerde eso, la santificación no es un proceso individual únicamente, es algo que ocurre entre familia, entre hermanos. Es lo primero que el apóstol les dice, ustedes son mis hermanos. Ahora fíjense el versículo, Pablo les dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. El apóstol hace un ruego y hace una exhortación. Hay dos acciones allí. La expresión rogamos denota pedir con ternura, con amabilidad y desde la humildad.
Pablo les está hablando en amor. No tiene el tono esta palabra como un superior llamando a un subordinado, como un oficial llamando a un subalterno, sino todo lo contrario, es amabilidad y ternura. Eso es lo que tiene que ver con rogamos y exhortamos. Pablo los anima, pero ahí sí lo expone con autoridad. Y esa palabra exhortamos en su traducción original quiere decir como alguien que se pone al lado para animarlo. ¿Ustedes han visto los maratones? Cuando hacen un maratón de Boston, hay maratones que corren 42 kilómetros. Antes de llegar a la línea final, se para la gente y van todos aplaudiéndole, sí, vamos, puede, y le hacen, y como que le da energía para que la persona pueda terminar el recorrido. Literalmente es eso, ponerse al lado y animar. Y esa es la exhortación que Pablo les está haciendo. Es una expresión literal de cómo un padre llama a un hijo a vivir bien. Entonces, fíjese esas dos palabras, rogamos y exhortamos. Rogamos tiene que ver con esa ternura pastoral porque él está apelando al corazón de esos creyentes, de esa iglesia. Se acerca con afecto. Y eso lo vemos porque en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, Pablo les dice que con amor él los trató como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo les está diciendo, con esa ternura como una nodriza, una madre cuida a sus hijos, yo los estoy cuidando a ustedes. Es un tono de ese afecto. 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, ahí lo va a encontrar. Y cuando le dice que exhortamos, es la autoridad apostólica. No es solo una petición emocional, sino que les está hablando con un poco de más autoridad, aunque los anima, porque Pablo era un apóstol y mensajero de Cristo. Le habla como un padre, le habla a sus hijos, y eso está en 1 Tesalonicenses 2, 11. Entonces Pablo le habla con esa ternura, ese ruego pastoral, pero también le habla con autoridad. Y esa combinación es poderosa, porque rogamos tiene que ver una expresión por amor y exhortamos tiene que ver por mandato. Miren el equilibrio del apóstol Pablo. Es como que si dijéramos gracia y verdad, amor y firmeza, ternura y urgencia. Ahora, ¿cómo es nuestra reacción cuando, fíjense, por qué la iglesia de Tesalónica responde de esa manera? Cómo el apóstol Pablo se dirigía a ellos. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos exhorta a vivir en santidad? Cuando hay una palabra que está demandando de nuestra vida a que vivamos honradamente delante del Señor, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Somos oídos sensibles a esas advertencias tiernas que nos va haciendo el Espíritu, pero firmes a la vez? O si lo llevamos a la relación de hermanos, hermanos mayores que están colaborando sobre hermanos menores, ¿trato a mis hermanos con esa misma combinación de ternura? Como el apóstol Pablo habló acá, cuando esos hermanos menores necesitan corrección o necesitamos animarlos en el Señor. ¿Cómo es nuestra actitud ante el Señor? Entonces, fíjense cómo Pablo en amor les ruega y les exhorta en el Señor Jesús. Al decir el Señor Jesús, Pablo sigue no apelando a su autoridad personal, logros, méritos. Él no está apelando a eso, sino como un fiel embajador de Cristo. Él le está hablando en nombre de Cristo mismo. Y esa expresión puede significar tres cosas. Lo primero es que Cristo es el fundamento y la esfera del llamado a la santificación. Todo lo que Pablo está pidiendo lo hace en Cristo, porque Cristo es el Señor resucitado, la cabeza de la iglesia. Él habla desde esa autoridad, desde la cabeza de la iglesia. Y Cristo es nuestro modelo de santidad. Pablo en esencia está diciendo, no es mi opinión, no es una regla cultural,
es una exhortación que viene directamente del Rey resucitado. Eso es lo primero. Cristo es el fundamento y la esfera del llamado a la santificación, en la autoridad de Cristo. También en el Señor Jesús puede significar nuestra unión con Cristo. Por eso les hablo, hermanos. Y tiene que ver con la unión en Cristo, porque el creyente vive, camina, lucha y crece en Cristo. No es un esfuerzo moral autónomo. Es una vida de obediencia dentro de la comunión con el Señor. El pastor John MacArthur al respecto, en nuestra unión con Cristo, y por qué Pablo dice ahí en el Señor Jesús, expone lo siguiente. Esta es la realidad que cargaba el corazón del apóstol, como se muestra en su oración, en el capítulo 13, en el versículo 12. Él dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y el pastor MacArthur dice lo siguiente. La única forma en que la virtud de un cristiano puede incrementarse es cuando el Señor lo hace. Es una obra soberana de Dios por medio de su Espíritu. El poder radica en la persona de Cristo, habitando en la vida del creyente, tal cual lo expone Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El poder de ser transformado radica en nuestra unión con Cristo, en su Espíritu obrando en la vida del creyente. Por eso solo aquellos que pueden ser conformados a la imagen de Cristo son aquellos que han nacido de Él. Una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento solamente puede aparentar religiosidad, pero nunca va a cambiar su interior porque es un asunto de naturaleza. Nunca va a poder mejorar. ¿Sabe algo que me impacta a mí hoy en día? Abre redes sociales y hay muchos gurús hoy en día diciendo tienes que hacer esto para ser mejor, para crecer, para tener desarrollo, para acá esto. Y ellos lo hacen en base a lo que ellos llaman virtud. Pero esa virtud es evidenciar externamente acciones que les hace aparentar que están creciendo. Pero realmente no es así. Siguen siendo esclavos de sus pecados, siguen siendo esclavos de sus concupiscencias, porque están atados en esa realidad espiritual, porque no tienen la vida del Señor. Por eso ellos no pueden ser perfeccionados, no pueden crecer, no pueden evidenciar el fruto del Espíritu, porque es un asunto de naturaleza. Pero Pablo al decirles en el Señor Jesús, en nuestra unión con Cristo, nosotros podemos ser transformados semejantes al Señor. Y es el llamado que tenemos por Dios, porque su Espíritu va obrando en nosotros por medio de su palabra para que cada día seamos más como Cristo. Si hoy vemos atrás a cuando tengo el testimonio por el Señor de que fui nacido de Él, hoy en día tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. Y es por la obra que Él va haciendo en nosotros 24/7. Porque aquel que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de su venida, hasta que nos llame a su presencia. Solamente los que han nacido en Cristo pueden ser transformados a su gloriosa imagen. Por eso Pablo dice en el Señor Jesús. Y fíjense, el texto, volvemos al texto, dice, voy a ir leyendo la estructura, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, y el apóstol les dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Fíjense que Pablo les está diciendo que de la manera que aprendieron de ellos, de cómo se tiene que conducir el cristiano y cuál es la forma de agradar a Dios. Pablo apela a la enseñanza que les ha transmitido cuando estuvo con ellos y con sus colaboradores. Eso lo ven en Hechos 17. Y ese verbo aprendisteis implica recibir una enseñanza con seriedad, implica recibir como una tradición sagrada que se transmite. No la recibieron como una información casual. No fue cualquier información. Ellos estaban recibiendo la palabra de Dios. Y fíjense que Pablo les dice,
de la manera que aprendisteis de nosotros. Acuérdense que cuando la iglesia en este tiempo, Pablo les escribe la carta, no habían Biblias como hoy nosotros tenemos. El único evangelio que ellos tenían eran lo que los apóstoles iban transmitiendo y lo que los apóstoles mostraban con su vida. Y ese es el aprendizaje que tuvo esta iglesia. Este aprendizaje que Pablo les transmite es porque es modelado por el apóstol. Ellos vieron al apóstol conducirse como Cristo. Por eso Pablo más adelante les dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque eso es lo que recibió él. Este aprendizaje, la escritura, fue explicado porque ellos oyeron la enseñanza, Pablo les predicó, pero también fue aplicado. Y por eso ellos lo recibieron como una norma de conducta cristiana. Vieron una vida coherente al evangelio. Ellos no tenían Biblia, pero la Biblia que leían era al ver el apóstol Pablo manifestando a Cristo. Hoy muchos, o quizás mucha gente que te rodea, quizás no tenga la oportunidad de leer una Biblia, pero ¿sabes qué? Cuando vean tu vida transformada a la imagen del Señor, van a ser la única Biblia que van a leer, porque van a ver a Cristo a través de tu vida, a través de tus acciones coherentes al Evangelio, a lo que creemos. Eso es lo que el mundo necesita ver. Sal de la tierra, luz para las naciones. Y nosotros también hemos recibido la enseñanza apostólica, porque hoy tenemos la Escritura, tenemos la revelación de Dios, lo que Dios nos da en su gracia. Nosotros no estamos sin dirección, tenemos luz para caminar, tal cual como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué tropezamos? Si tenemos una lámpara, una antorcha que nos alumbra el camino por el cual tenemos que transitar, el cual tenemos que avanzar cada día para llegar a la meta suprema, que es llegar a la estatura de ese varón perfecto, a Cristo. Entonces, ¿por qué nos desviamos? ¿Por qué no llevamos sus pisadas? Y es porque yo creo que no estamos valorando lo que el Señor nos ha entregado, que es su revelación, la palabra. La santidad no se enseña con palabras, se transmite con el ejemplo. La iglesia de Tesalónica no contaba con una Biblia impresa, pero los colaboradores y Pablo eran una Biblia viviente. Eran un modelo para ellos. ¿Qué modelos estamos siendo nosotros hoy para nuestros hijos? ¿Qué modelo estamos siendo hoy, esposos, para nuestros hijos? ¿Nuestros hijos ven a Cristo a través de nosotros? ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo Cristo se dio por la esposa? ¿Cómo Cristo se entregó por ella? Así nos estamos entregando todos los días por nuestras esposas y nuestros hijos ven eso. ¿Cómo nos están viendo los discípulos, los colegas de trabajo, las personas que nos rodean día a día? Somos un modelo para ellos, no para gloria nuestra, sino porque estamos evidenciando las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Ese es el llamado que tenemos. ¿Estamos siendo un modelo para la sociedad? Y hay una ilustración que me gustó mucho, me hizo recordar la vida de Martín. Un niño aprende a caminar no porque le des una clase sobre biomecánica, sino porque te ve caminar, caer, levantarte y avanzar. Los niños aprenden de esa manera, observando, viendo. Y la expresión que tenemos son como esponjas, porque aprenden de lo que van modelando. Y eso va creando su cosmovisión de vida. Así también el creyente aprende a agradar a Dios cuando ve el ejemplo de otros que lo hacen con humildad y constancia. Y el llamado es para todo. Tenemos que modelar a Cristo para animar la vida de nuestros hermanos. Tenemos que modelar a Cristo para que mi hermano nos vea y diga, gloria a Dios por la obra gloriosa que está haciendo en mi vida y que eso colabora sobre su vida. Es una responsabilidad personal y corporativa. Más adelante
Para cerrar el versículo, el apóstol les dice: la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Y conduciros tiene que ver con ese andar cristiano. Y el texto en el griego original, no le voy a hablar exégesis porque no sé griego cómo se pronuncia, pero la raíz tiene que ver con un imperativo. Y eso nos está hablando la Escritura de que la santidad no es una sugerencia. La santidad no es algo que es opcional para nuestra vida. La Escritura nos está diciendo que la santidad es la norma que Dios espera de todo creyente. Es el estándar en el cual tenemos que conducirnos todos los días y en el cual tenemos que crecer. No es algo opcional. Esa santificación, que es el proceso en nuestra vida, tenemos que estar como creyentes comprometidos. Es necesario para nuestra vida, y vivir de otra manera contradice el llamado de Dios, porque Dios nos llama a eso, a caminar y a crecer en santidad. Esa es nuestra meta diaria. Eso es lo que está en nuestra retina todos los días. Cuando nos levantamos, pensamos: hoy quiero ser como Cristo. Hoy necesito expresar a Cristo. ¿O qué pensamientos nos están gobernando hoy? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿En base a qué medimos que crecemos? Autos, carros, propiedades, títulos, dinero, recursos, en cosas temporales. ¿Qué nos mide para crecer? Porque el éxito para el mundo es esas cosas. Y todos persiguen esas cosas. Perseguimos muchas veces también. Porque eso es lo que se llama éxito. Una vida exitosa. Pero la Escritura nos dice que la vida exitosa es la vida que agrada a Dios y que es el estándar que tenemos que seguir. Crecer en santidad. Si quisiéramos llamarnos exitosos en Cristo, entonces tiene que ver con cuánto Cristo se ve hoy en mi vida. Si yo me veo al espejo hoy, ¿cuánto veo a Cristo? Y eso realmente es el avance del propósito eterno en nuestra vida. Pablo les dice eso, no es una opción. Hay que andar tal cual como Dios demanda. Y ese andar tiene que ver por nuestra unión con Cristo, andamos en el Espíritu y expresa el fruto del Espíritu. Efesios, nuestro pastor Daniel nos habló mucho de eso, del andar en sabiduría, andar en luz, andar en amor, andar en verdad. Y la frase agradar a Dios es el objetivo máximo de todo cristiano. Nosotros no agradamos para ser salvos, sino que agradamos a Dios porque hemos sido salvados. Y eso quiere decir de que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Eso lo cantábamos hoy, Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria, porque ese es el propósito de nuestra existencia y de nuestro caminar y transitar en esta tierra. Porque ¿qué es lo que da gloria al Padre? El Hijo. La imagen del Hijo en nosotros es lo que trae gloria al Padre. A medida que crecemos en esa imagen, Dios es glorificado. Por eso Pablo dice que el cristiano no vive para sí mismo, sino para complacer a su Señor. Eso está en 2 Corintios 5:9. Y por eso Romanos 12, 1 y 2, un texto muy famoso, dice que Pablo dice: hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Es un llamado a nuestra vida a no conformarnos a la condición que hoy estamos, sino a crecer en el Señor, a vivir para Él, a vivir para lo que agrada al Señor. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor. El pastor Eduardo nos habló de esto. ¿Qué es ser digno en el Señor? Y Pablo lo dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento es la base, porque no podemos crecer si no hay conocimiento en nuestra vida. La doctrina nos hace conocer a Dios.
la obra del Espíritu nos transforma y expresamos y vivimos conforme a su palabra. Entonces ese andar no tiene que ver con la cultura, no es lo que siento, no es lo que yo pienso, sino lo que agrada a Dios. Nuestra vida tiene que configurarse a lo que agrada a Dios, a lo que la Escritura dice. Y voy a decir esto muy claro, tengo una preocupación en mi corazón. No podemos amoldarnos a muchas cosas que pensamos que parecen correctas, pero la Escritura no las dice, no es nuestra norma de vida. Jóvenes, se los dije y se los digo, no estoy de acuerdo que hayan pololos y pololas. No estoy de acuerdo. La Escritura no habla de eso para ustedes. Ustedes tienen que crecer en el temor del Señor. No, es que ya tiene tal edad. ¿Dónde la Escritura dice eso? La Escritura habla de esposo y esposa. Hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quiere polola? ¿Quiere pololo? Tiene que crecer para poder sostener una familia y casarse, diseño de Dios. Hay cosas que no podemos amoldarnos ni verlas normales. No, es que para todo el mundo está bien. No, es que no obramos de acuerdo a todo el mundo. Obramos lo que dice la Escritura. Solo en ella hay verdad. Solo la palabra es suficiente para nuestra vida. Es lo único que necesitamos para crecer en el Señor. Y Pablo termina ese versículo diciendo: de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y esa palabra abundéis más y más tiene que ver con tener suministros amplios, desbordar, sobrepasar y estar avanzando. Es un verbo que en el griego se encuentra en presente activo. Y eso significa de que es una acción de ahora y continua para siempre. Abundar más y más es una acción de ahora y continua para siempre. Hay que crecer en esto. Pablo literalmente le está diciendo, no se conformen a lo básico, no se queden en el primer estadio como niños, sino que hay un peso en él y es que los creyentes lograran ese progreso espiritual. ¿En qué? En cada día conocer al Señor para crecer en el Señor, para que podamos tener ese deseo tal cual dice Salmos 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el deseo del apóstol Pablo. En esto tenemos que abundar, que el Señor sea nuestra primera necesidad. Esa es la razón por la cual deberíamos pasar tiempo en la palabra de Dios. No solo para tener conocimiento, sino porque queremos conocer a Dios. Hoy, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Entonces, pasamos tiempo en la Escritura, estamos pasando tiempo en la Escritura, en meditarla, en orarla. Porque si lo hiciéramos es porque el deseo de nuestro corazón es porque queremos conocer a Dios. Y si lo hacemos, yo creo que estamos al debe todavía. Si no estamos siendo diligentes en escudriñar la Escritura, pasar tiempos de oración, ruegos, súplicas, entonces nuestro deseo no es por el Dios de la Escritura. Es solamente por tener información de alguien que no conocemos. Porque cuando conocemos al Dios de la Escritura tiene que haber evidencia de esa obra que Él hace en nosotros y crecer en el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En eso tiene que abundar más. El propósito de nuestra vida tiene que enfocarse en esto, en glorificar a Dios con nuestras vidas. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. En esto, si alguien se quiere alabar, que se alabe en esto, dice el Señor, en entenderme y en conocerme. Esa es la meta más elevada para el ser humano, conocer a Dios por medio de Cristo, por medio de Cristo. Y ese deseo no va a empezar cuando estemos del otro lado de la gloria. Ese deseo ya empezó acá.
Si realmente Dios ha hecho una obra en nosotros, estamos unidos a Cristo, ese deseo empezó en nosotros, porque hoy los vemos a cara descubierta, mirando la gloria del Señor en un espejo. No los vemos claramente, los vemos en la Escritura, pero un día los vamos a ver a Él, los vamos a contemplar y vamos a estar con Él eternamente. Ese deseo tiene que crecer en nosotros desde ahora. Estos creyentes de la iglesia de Tesalónica abundaban más y más porque ellos querían cada día conocer a Cristo y a medida que conocían a Cristo se parecían más a Cristo y porque ellos sabían que iban a estar en la gloria eterna con Él. Por eso Pablo les habla de la segunda venida. Reformadores como Calvino, Lutero, veían este tipo de llamado como la evidencia de la regeneración en la vida de una persona y también el proceso progresivo de la santificación, que eso vamos a hablar posteriormente si el Señor me lo permite. Entonces no somos llamados a evitar el mal, sino a crecer, a crecer. Ese es el llamado, a crecer en Dios, a crecer en Cristo. La santidad no es estática, no permanece en un mismo lugar. Hay que crecer en santidad, no hay un estancamiento neutral, no debería ser eso normal entre nosotros. Y es lo que el autor de Hebreos capítulo 5 les exhorta a los hebreos. Les dice, ustedes debiendo ser ya maestros, se les tiene que hablar como niños porque todavía no saben digerir, todavía no han madurado. Y Pablo reconoció eso en los tesalonicenses, que estaban caminando bien, era una iglesia que iba bien, pero él les dice, fíjense lo que les dice, literalmente por su carta, esto es lo que yo expreso, es como que Pablo les dijo, está bien por la gloria pasada, pero no se enfoquen en eso. Está bien por tu avance, gloria a Dios por eso, pero no has terminado, hay más. Diga conmigo, hay más. Hay más del Señor. Entonces, hay que recordar algo esta mañana. El ruego y la exhortación del apóstol Pablo en el Señor, que él está haciendo en este primer versículo, es que abundemos más con la nueva vida que hemos recibido. No debemos conformarnos a lo que hoy el Señor ha hecho en nuestra vida. Hoy tenemos luz suficiente, tenemos la Escritura, la palabra. Hemos sido expuestos a mucha riqueza por medio de nuestros líderes espirituales. Es tiempo de sentarnos, examinar nuestra vida y evaluarnos si realmente estamos dando en la medida de aquello que Dios nos ha expuesto por medio de su palabra. ¿Cómo usted sabe que está creciendo en Cristo? A medida que nuestra voluntad se vaya configurando a la voluntad del Señor. Porque a medida que crezcamos en eso, vamos a ser semejantes a Cristo. Porque Cristo vivió para una sola cosa, para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el llamado de nosotros como creyentes, como hijos esta mañana, a lo que el Señor nos exhorta para que podamos reflexionar y pensar si el evangelio que hemos recibido es el verdadero evangelio, aquel que transforma, aquel que da fruto de una vida transformada, conformada a Cristo, o es solamente información del Dios de la Biblia. Que el Señor nos ayude a ver esta gran verdad y que su gracia nos fortalezca para que podamos seguir creciendo. Porque no es una capacidad en nosotros, recuerde, es por nuestra unión con Cristo, por la obra de su Espíritu, que Él va glorificándose. Esto es una obra de principio a fin de Él. Él la va a completar y la va a hacer. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana porque eres bueno, Señor. Gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida, Señor, y por cómo hoy nos exhortas y nos ruegas por medio de tu palabra, Señor, que tenemos que crecer en santidad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido la iglesia que tú esperas muchas veces, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos modelado el evangelio, Señor,
Hay un evangelio rancio y mezclado en nuestra vida. Pero ayúdanos por medio de la obra de tu gracia, Señor, a que cada día podamos crecer en esa imagen gloriosa de tu Hijo, a que podamos ser conformados a la imagen de Cristo, Señor, a que nuestros deseos y nuestras intenciones cada día, Señor, sea poder vivir para ti, para tu gloria, Señor. Haz que esta palabra, Señor, cale en nuestra mente, en nuestro corazón, y que seamos tierra fértil, Señor, para que podamos verla, para que podamos obedecerla y para que podamos seguir creciendo, Señor. Es el deseo en nuestro corazón, Dios. Gracias por hablar verdad en nuestra vida, Señor. Y una vez más ruego por aquellos que no te conocen, glorifícate esta mañana, Señor. Que ellos puedan ver la necesidad de tu gracia y que solamente por medio de tu gracia, Señor, es que ellos tienen acceso a estas bendiciones en Cristo. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.